Muy bien, es lo que dijo Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, pero está con nosotros para comentar también este asunto Óscar Urbiola, constitucionalista, pero además experto contratado por Rutas de Lima, me parece. Sí, hay un vínculo. Yo he Usted está emitido del un otro informe lado. que se ha presentado al expediente que se tramita en el Tribunal Constitucional, es un informe jurídico constitucional sobre este tema y que está en el expediente. ¿Y cómo evalúa las declaraciones de la otra parte, que en este caso es la Municipalidad de Lima, en palabras del alcalde López Aliaga? Bueno, en principio hay que establecer que la concesión que tiene Rutas de Lima se concretó a través de la facultad que tiene el Estado peruano de contratar al amparo del artículo 62 de la Constitución, que garantiza los contratos que no pueden ser afectados ni siquiera por ley o cualquier acto administrativo. Solo el acuerdo de las partes podría modificar un contrato. Y esto ya lo ha ratificado también en arbitraje internacional, en 2 arbitrajes internacionales, donde la Municipalidad de Lima ha perdido el arbitraje. Y en esta oportunidad se pretende, a través de un habeas corpus, que es un procedimiento específico en la jurisdicción constitucional, para garantizar el derecho a la libertad personal, individual, que no se puede aplicar para anular o para afectar un contrato que ha celebrado el Estado para cumplir también con una obligación que es la de fomentar la inversión en infraestructura. El artículo 58... A pesar de que, como dice el alcalde, y para todos es conocido, este contrato se firmó en una situación que está bajo investigación, y me parece que ya incluso más que eso, cuando el reconocimiento del tema de la coima o de la corrupción en los contratos con las brasileñas, ¿no? Eso ha sido descartado en los 2 arbitrajes. Ajá. Absolutamente, descartado en los 2 arbitrajes que se han pronunciado respecto a ese tema, que en la celebración de estos contratos de concesión no se ha aprobado ninguna intervención por acto de corrupción. Eso está ya, eso pasa a la autoridad de cosa juzgada, porque en las concesiones, cuando se someten a la jurisdicción arbitral, esa es la competencia a la que se debe acudir para solucionar los conflictos o las controversias que se presentan y que de hecho se pueden presentar para, digamos, dilucidar las controversias entre las partes, ¿no? Claro, quería aprovechar su presencia con nosotros también para escuchar al expresidente Pedro Castillo, quien también participó el día de hoy, reapareció en una audiencia en el Tribunal Constitucional, insistiendo en este pedido de libertad inmediata, para que comparta con nosotros su análisis al respecto. Bueno, toda persona tiene derecho a acudir a la jurisdicción, tanto ordinaria como la jurisdicción constitucional. En este caso, Pedro Castillo está invocando el derecho a la libertad bajo el argumento de que él no ha cometido ese delito, que es evidente que lo ha cometido, y que no se dan las condiciones para sufrir una prisión preventiva como la que está sufriendo y que incluso ha sido ampliada a 36 meses. ¿Por qué? Porque es evidente que ha habido obstrucción de la justicia, ha habido incluso intento de fuga y la prognosis de pena es mayor a los 4 años. Por lo tanto, se dan las condiciones que el Código Procesal Constitucional establece para que una persona tenga que afrontar un juicio como el que está afrontando bajo esta medida cautelar que es la prisión preventiva. Vamos a escuchar al expresidente. De dejar en la Embajada de Estados Unidos Americanos a mi familia, a ponerle buen recaudo y luego retornar. Pero sin embargo, lejos de atender a otros problemas que tiene el Ministerio Público y las autoridades, se han ensayado conmigo. Por eso, señor presidente y señores magistrados, pido en nombre del país, y como lo sabe todo el país, que mi propio arraigo también es el mismo pueblo. En ese marco, señores magistrados y señor presidente, solicito que se deje sin efecto y se declare nulo todo este procedimiento y sus actos posteriores. Son argumentos muy emotivos, pero que no corresponden a la realidad que todo el pueblo peruano ha observado hace ya, desde el 7 de diciembre, hace ya
prácticamente un año. Ahora, siempre quedó como una duda si la vacancia se había producido en el momento y la forma correcta. ¿Qué opinión tiene usted sobre eso? Porque se decía, a ver, no se había convocado, se le estaba vacando por un motivo por el cual no había sido en ese momento presentada la moción. ¿Cómo se resuelve esa...? Ese ha sido el argumento del ex ministro de Defensa Ayala, que no tiene ningún sustento legal. Él reclamaba vulneración al debido proceso porque no se habían alcanzado los 104 votos para Exacto. una especie de vacancia express. Pero eso es inaplicable, pues. ¿Usted cree, Mávila, que el Congreso de la República tenía que convocar al señor Castillo para que haga sus descargos después del golpe de Porque Estado? lo ha que dio? mencionado uno de los tribunos también. Sí, pero eso es inaplicable. A Castillo se le ha vacado porque ha incurrido en un delito, ¿no? El artículo 46, me parece, de la Constitución se le ha aplicado por cuanto se establece en él que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Claro, desde ese momento él ya se colocaba al margen de la ley. Él ya no era presidente, entonces por lo tanto no tenía que ser vacado por las causales que se invocaban en la anterior moción de vacancia, que era permanente incapacidad moral. Por lo tanto, imagínese, dio el golpe, el Congreso le va a decir, venga a justificar, a defenderse aquí. Claro. Eso va a un proceso de 15 días de investigación y luego va a la comisión permanente. ¿Usted cree que eso es aplicable en un golpe de además, Estado? ¿cómo podía permanecer, así sea suspendido, este gobierno que había intentado este golpe contra el orden constitucional? Es imposible que se sostenga en el poder, ni él, ni su entorno de confianza, ni los funcionarios que lo acompañaron en esta aventura, que seguramente se irán conociendo con el tiempo. También quería consultar su opinión, doctor Urbiola, sobre este enfrentamiento entre la fiscal Benavides y la Junta. A la fiscal le toca comparecer esta semana ante la Junta, pero ella dice... Esto no puede ser, debería inhibirse la Junta porque aquí hay un conflicto de interés. Y hay quienes dicen lo que está tratando es de evitar esta suspensión a toda costa. ¿Debería ser suspendida Patricia Benavides por el escándalo protagonizado por su asesor en esta presunta negociación de votos en el Congreso? Bueno, en principio no se ha establecido todavía una responsabilidad directa de la fiscal de la Nación con los hechos que se le imputan a su asesor principal, me parece el señor Villanueva. Por lo tanto, en este momento, la aseveración de la Junta Nacional de Justicia en el sentido de que ya se ha configurado una falta grave, creo que está contaminada también de una parcialización o de una apreciación que no se ajusta digamos, a garantizar una actuación imparcial por parte de la Junta. Yo creo que bajo esas condiciones creo que la Junta Nacional de Justicia debe ser muy cauta, esperar que avancen las investigaciones para determinar si efectivamente se ha producido esta falta grave y en todo caso aplicar lo que corresponda de acuerdo a sus funciones. Yo, cuando empezó este tema a mediados de la semana pasada, hice una invocación a través de un medio televisivo, Canal N, tanto a la Junta Nacional de Justicia como a la Fiscal de la Nación, para que evocando justamente la actuación de estos organismos constitucionales el 7 de diciembre del 2022, que permitieron una sucesión constitucional impecable, pareciera de que retrocediendo hoy en día están haciendo uso de esas facultades constitucionales para defensa propia o intereses particulares. Claro, lo ideal sería que la señora Benavides se ponga a un lado, ella voluntariamente, porque es imposible creer que no va a intentar obstaculizar. Ya removió a la señora Barreto, que es la que estaba a la cabeza de la investigación. Eso es evidente que su presencia es un obstáculo para el desarrollo correcto de esas investigaciones o no garantiza por lo pronto esa objetividad. Así es, ¿no? y yo creo que deben observar que todo esto, adicionalmente a todos estos acontecimientos y que ahora ha desarrollado en este programa hace unos minutos sobre lo que ha ocurrido en Patás, realmente nos alarma. Aprovecho la oportunidad para expresar mi condolencia a los deudos de estos 10 peruanos que han fallecido y que lamentablemente es un tema que se debe afrontar.
Todo esto agregado a esta inestabilidad que generan estas confrontaciones en estos organismos que deben estar dedicados a cumplir sus funciones en una etapa que es crucial para el Perú, para consolidar la democracia, creo que nos obliga a reflexionar y sobre todo a reflexionar quienes están a cargo de estas instituciones para evitar estas situaciones y estas confrontaciones. Gracias, doctor Urbiola. Amable, Un placer a usted las que haya gracias. estado con nosotros, muy amable. Vamos a ir a la pausa.